Es la voz de los sin voz. A pesar de haber sido asesinado, amó tanto a su pueblo hasta dar su vida por ellos. En un contexto de guerra civil, lo mató la derecha de El Salvador. En este video, vamos a conocer la vida de este personaje tan amado como odiado. Ahondaremos en conocer detalles importantes de su niñez, vocación y finalmente, del obispo que ordenó al ejército frenar la represión contra su pueblo. A más de 100 años de su nacimiento, su legado sigue más vivo en el pueblo salvadoreño. Nuestro recorrido terminará el 24 de marzo de 1980, fecha en que asesinaron a San Óscar Arnulfo Romero. Mientras el arzobispo expiraba, el ahora santo demostraba a la derecha militarizada que otra vez se habían equivocado. Eran cerca de las 6:30 de la tarde. El arzobispo Romero oficiaba la misa en la capilla del Hospital La Divina Providencia. Mientras levantaba el cáliz con el vino, en el ofertorio recibió un disparo mortal, calibre 22, directo al corazón, disparado por un francotirador. Óscar Arnulfo Romero y Galdames nació el 15 de agosto de 1917 en Ciudad Barrio, San Miguel, al oriente de El Salvador. Fue hijo de Santos Romero y Guadalupe Galdames. Ingresó en 1931 al Seminario Menor de San Miguel, cuando apenas el joven Romero tenía 14 años. Allí permaneció durante 6 años hasta que tuvo que interrumpir sus estudios para ayudar a su familia en momentos de dificultad económica. Durante 3 meses trabajó con sus hermanos en las minas de oro de Potosí, ganando 50 centavos de colón al día. En 1937, Óscar Arnulfo ingresa al Seminario Mayor de San José de la Montaña, en San Salvador. 7 meses después, es enviado a Roma a estudiar teología. Es ordenado sacerdote el 4 de abril de 1942, a sus 25 años. Aún en Roma, continúa con el fin de iniciar una tesis doctoral en teología ascética, pero la Segunda Guerra Mundial le impide terminar sus estudios y regresa a su tierra natal, El Salvador, en 1943. Su primera parroquia fue en Anamorós, departamento de La Unión. Poco tiempo después fue trasladado a San Miguel, donde permaneció por 20 años, realizando una intensa labor pastoral. El padre Romero era un sacerdote sumamente caritativo y entregado a su ministerio. Dada su amplia labor pastoral, muy tradicionalista, es elegido en 1967 secretario de la Conferencia Episcopal de El Salvador, CEDES. Comienza así para el sacerdote Romero una actividad más pública que viene a concluir con un periodo de amplio desarrollo de los movimientos populares que se manifestaría de forma evidente apenas un año más tarde con la primera huelga general obrera. Fue nombrado obispo auxiliar de Monseñor Luis Chávez y González en 1970, lo cual no fue bien visto por los sectores más renovadores. Monseñor Chávez y González y Monseñor Rivera, también obispo auxiliar, estaban impulsando los cambios pastorales que el Vaticano II y la Conferencia de Medellín de 1968 exigían para el desarrollo de una nueva forma de entender el papel de la Iglesia Católica en América Latina. Y los planteamientos de Monseñor Romero, nombrado además director del periódico Orientación, eran todavía muy conservadores. También criticó sin demasiado efecto al externado San José y a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, instituciones educativas dirigidas por los jesuitas y finalmente a los propios jesuitas, contribuyendo a apartarlos en 1972 de la formación de seminaristas. Sin embargo, tras haber sido sustituidos los jesuitas por sacerdotes diocesanos y ejercer él mismo como rector, el seminario debió cerrar medio año después. A pesar de todo, Óscar Arnulfo Romero gozaba del apoyo del nuncio apostólico y fue nombrado obispo de Santiago de María en 1974. El contexto político se caracteriza sobre todo por una especial represión contra los campesinos organizados. En 1975, el asesinato de varios campesinos que regresaban de un acto religioso por la Guardia Nacional le hizo atender por primera vez la grave situación política del país, por lo que le envía una dura carta al presidente Molina, mandatario de El Salvador. El nombramiento de Monseñor Romero como arzobispo de San Salvador el 23 de febrero de 1977 es una sorpresa negativa para el sector renovador, que esperaba el nombramiento de Monseñor Rivera, y una alegría para el gobierno y los grupos de poder, que ven en el obispo Romero de 59 años un posible freno para la actividad de compromiso con los más pobres que estaba desarrollando la arquidiócesis en esa época. Sin embargo, un hecho ocurrido apenas unas semanas más tarde que sería decisivo en la escalada de violencia sufrida en El Salvador va a dejar clara la futura línea de actuación del arzobispo. El 12 de marzo de 1977 es asesinado el sacerdote jesuita Rutilio Grande, buen amigo de Monseñor Romero.
El recién electo arzobispo insta al presidente Molina para que investigue las circunstancias de la muerte del padre Rutilio y sus dos acompañantes, y al ver la iniquidad del gobierno militar del coronel Arturo Armando Molina, decide celebrar una misa única el 20 de marzo, a la que asistieron alrededor de 100.000 personas. Asimismo, el arzobispo decide no asistir a ninguna reunión con el gobierno, hasta que no se aclarase el asesinato del padre Grande y sus dos acompañantes. La postura de Óscar Romero, cada vez más peligrosamente comprometida con el pueblo, comienza a ser conocida y valorada por el contexto internacional. El 14 de febrero de 1978 es nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Georgetown en Estados Unidos. En 1979 es nominado al Premio Nobel por la Paz, galardón que es otorgado a Madre Teresa de Calcuta. Y en febrero de 1980 es investido doctor honoris causa por la Universidad de Lovaina, Bélgica. En ese viaje a Europa visita al Papa Juan Pablo II en el Vaticano y le transmite su inquietud ante la terrible situación que está viviendo su país. Por esas mismas fechas recibe también el Premio de la Paz de mano de la Luterana Acción Ecuménica de Suecia. Apenas llegado de su viaje, el 17 de febrero, el arzobispo Romero envía una carta al presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, en la que se opone a la ayuda que el país del norte está prestando al gobierno salvadoreño. Finalmente, el domingo 23 de marzo de 1980, Monseñor Romero pronunció en la Catedral Metropolitana una valiente homilía dirigida a las fuerzas militares. Muchos de los feligreses que estuvieron presentes o lo escucharon a través de la radio presintieron ese día la muerte del arzobispo. Tras escuchar sus valientes palabras, ordenando al ejército desobedecer las órdenes de matar a sus hermanos campesinos y ordenarles al final, en nombre de Dios, cese la represión. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo. Matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. Es ahora cuando regresamos al inicio de nuestro relato. La derecha cometió el peor error de su historia. Lo podrán llamar error de cálculo o simplemente no se imaginaron que el tiro calibre 22 le saldría por la culata. Como dice la canción dedicada a Monseñor Romero, que les dejaré al final del video. Disparo de vida fue el que él recibió. Dando vida a la muerte te quedaste en tu gente. Monseñor, el buen pastor. El 24 de marzo de 1980 eran cerca de las 6:30 de la tarde. El arzobispo de San Salvador levantó el cáliz en el ofertorio del pan y el vino durante la misa. El francotirador, ubicado afuera de la capilla, con un disparo certero, arrebató la vida de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. El crimen se atribuyó a grupos de ultraderecha, afirmándose que la orden de disparar al obispo Romero había sido dada por el mayor Roberto D'Aubuisson, fundador del partido Alianza Republicana Nacionalista, ARENA. No se produjo ninguna detención y todavía, en la actualidad, este caso, como muchos otros, permanece en la impunidad. En 2015, Monseñor Óscar Arnulfo Romero fue beatificado por la Iglesia Católica y a los casi 40 años de su asesinato, su santidad el Papa Francisco lo canoniza el 14 de octubre de 2018. Hoy es uno de los santos más queridos y reconocidos en el mundo entero. San Óscar Arnulfo Romero es también llamado el Santo de los Pobres, San Romero de América o San Romero del Mundo. Monseñor Romero sigue siendo la voz de los sin voz y está presente día a día en la fe de su gente, que se resguarda bajo su intercesión. San Óscar Arnulfo Romero ruega por nosotros. En 1900